Durante décadas, el cigarro fue un símbolo de elegancia, de fuerza, de rebeldía. En los escenarios, entre luces doradas y aplausos interminables, muchos artistas lo sostenían entre los dedos como si fuera una extensión natural de su identidad. Pero detrás del humo había una verdad silenciosa. Cada bocanada acercaba el final. En México, tierra de canciones inmortales, 3 voces que marcaron generaciones se apagaron lentamente, consumidas por el mismo fuego que un día encendió su arte. José José, el príncipe de la canción, llevó su voz hasta los límites del alma. Cada palabra suya dolía y curaba al mismo tiempo. Pero los años de bohemia, el tabaco y el alcohol fueron minando su cuerpo, robándole poco a poco el aire con el que había construido su leyenda. Detrás del brillo y de los escenarios llenos, el humo se convirtió en su enemigo invisible. Rocío Dúrcal, la reina de las rancheras, no nació en México, pero el país la hizo suya. Su voz poderosa y su dulzura conquistaron corazones desde los 70. Sin embargo, su inseparable cigarro, compañero en giras y grabaciones, se transformó en la sombra que la acompañaría hasta el final. Su muerte por cáncer de pulmón dejó a un continente entero en silencio. Y Chavela Vargas, la mujer que desafió todas las reglas, que cantó a la vida y al dolor con la misma pasión, también convivió con el humo durante décadas. Su voz ronca, áspera y única fue la marca de un alma indomable. Pero incluso ella, la que parecía inmortal, sucumbió a la fragilidad del cuerpo. La insuficiencia respiratoria terminó por vencerla. 3 artistas, 3 destinos, 3 vidas unidas por una misma causa: el cigarro, ese compañero fiel de la bohemia mexicana que al final cobró su precio. Este es un viaje a sus últimos días, a sus últimas canciones, a los hospitales, los silencios y las despedidas que el público nunca vio. Porque detrás de cada aplauso hay una respiración que se apaga. Y hoy recordaremos a 3 voces eternas que el humo no logró borrar. Durante los años 70, José Rómulo Sosa Ortiz no era solo un cantante, era una emoción colectiva. Su voz era capaz de detener una conversación, de provocar lágrimas incluso en los hombres más duros. Cuando cantó El Triste por primera vez, millones de personas entendieron que aquella voz no venía del cuerpo, sino del alma. México lo coronó como su príncipe, el príncipe de la canción. Pero nadie imaginaba que detrás de ese brillo perfecto, el humo del cigarro estaba escribiendo lentamente su epitafio. Desde joven, José José encontró en el cigarro un refugio. En los camerinos, entre luces cálidas y nervios antes del show, un cigarro lo acompañaba siempre. Me calma, me centra, me prepara. Decía en una entrevista de 1978, mientras exhalaba una nube que parecía una metáfora de su destino. Al principio, era un gesto elegante, parte del personaje bohemio que encarnaba, pero con los años se volvió una cadena invisible. Las noches de grabación eran largas. Entre un trago de coñac y un cigarro más, José encontraba la inspiración, pero su cuerpo comenzó a pasar factura. En los 90, su voz, antes dorada y poderosa, empezó a quebrarse. La tos lo acompañaba incluso en los ensayos. Los médicos le advirtieron: «José, tus pulmones están en peligro, debes parar». Pero él sonreía con esa mezcla de ironía y resignación que solo los artistas poseen. «No puedo dejarlo, es parte de mí». Con el paso del tiempo, los conciertos se hicieron más cortos, los tonos más difíciles. En algunas presentaciones su público lloraba, no por la canción, sino por verlo luchar por cada nota. Había algo trágico y hermoso en esa lucha. Un hombre enfrentándose a la muerte con la única arma que conocía, su voz. A finales de los 90, los diagnósticos se hicieron inevitables: enfisema pulmonar, fibrosis, daño irreparable. José José empezó a perder peso, energía, aire, pero su espíritu seguía cantando. En 1999 lanzó Tenampa, un homenaje al mariachi, grabado entre sesiones de oxígeno y tratamientos médicos. Su voz sonaba diferente, más humana, más cansada, pero también más verdadera. Era la voz de alguien que ya había visto el final venir y decidió seguir cantando de todos modos. Los últimos años fueron una batalla silenciosa. Viví entre tratamientos, hospitales y rumores. Los fans rezaban por su recuperación. En entrevistas grabadas en Miami, se lo veía débil, pero aún sonriente. En una de sus últimas apariciones dijo con voz baja: «Si esta es la última canción, quiero que sea un agradecimiento».
El 28 de septiembre de 2019, a las 12:15 del mediodía, el corazón del príncipe dejó de latir. El parte médico hablaba de complicaciones derivadas del cáncer de páncreas, pero en realidad, el cigarro había estado ahí desde el principio, quitándole el aire lentamente durante más de 40 años. La noticia recorrió el continente como un relámpago. Las estaciones de radio detuvieron su programación. Los presentadores hablaban con la voz entrecortada. Ha muerto José José. En la colonia Clavería, donde creció, los vecinos improvisaron un altar con flores y velas. Nadie daba instrucciones, la gente simplemente sabía qué hacer. En las bocinas sonaba el triste y el aire se llenó de una tristeza que parecía colectiva. Los noticieros mostraban imágenes de su féretro cubierto por la bandera de México, de miles de personas cantando sus canciones en las calles. Pero lo más poderoso no era la multitud, sino el silencio que dejaba entre cada verso, ese silencio que ahora le pertenecía solo a él. En Miami, su hija mayor, con lágrimas en los ojos, dijo una frase que resumió toda una vida. Papá se fue como vivió, respirando música. Los médicos hablaron de estadísticas, los periódicos de tragedia, pero los fans sabían la verdad. José José no murió solo de una enfermedad, murió de amor por su oficio, de exceso de vida, de un fuego que no supo controlar. Hoy, cuando suena la nave del olvido, su voz sigue flotando en el aire. Hay algo en esas notas que se niega a desaparecer. Tal vez el humo que una vez lo ahogó también lo hizo eterno. El príncipe ya no está, pero su eco sigue ahí, recordándonos que cada canción es un pedazo de vida y que incluso los mitos, cuando se apagan, dejan una luz que nunca se extingue. Rocío Dúrcal, la reina de las rancheras y el último suspiro entre humo. A lo largo de 3 décadas, su voz fue el puente entre dos mundos. Nació en España, pero fue México quien adoptó como hija. Rocío Dúrcal, con su elegancia discreta y su mirada luminosa, se convirtió en la intérprete más querida de la música ranchera. En cada nota suya había una mezcla de ternura y fuerza, de nostalgia y pasión. Era la voz que acompañaba a las despedidas, los amores imposibles, los recuerdos de quienes cantan para no llorar. Pero detrás del brillo y de las flores había un hábito pequeño y letal, un cigarro, encendido entre las manos finas de una reina que no sabía, o no quería saber, que ese humo era su sentencia. Desde muy joven Rocío había encontrado en el tabaco un ritual. En los camerinos, antes de salir al escenario, encendía un cigarro mientras repasaba mentalmente la primera canción. El humo flotaba entre sus dedos, mezclándose con el perfume y la laca, mientras sonaban los primeros acordes del mariachi. Me ayuda a calmar los nervios, decía sonriendo. En los años 70, nadie sospechaba que ese gesto cotidiano podía ser peligroso. En los 70 y 80, el cigarro aún representaba sofisticación, bohemia, carácter. Su carrera fue una ascensión constante. Canciones como Amor Eterno, Costumbres, La Gata Bajo la Lluvia y Como Tu Mujer la convirtieron en leyenda. Su voz cruzaba fronteras y su acento, mezcla de España y México, conquistaba corazones de ambos lados del océano. Pero con los años, la tos se hizo más persistente, las noches más cortas y el aire más escaso. Los médicos le aconsejaron dejar de fumar. Solo uno al día, prometía, y al día siguiente encendía 2. A finales de los 90, el diagnóstico llegó como un golpe seco: cáncer de pulmón. El cigarro, su compañero de giras, se había transformado en enemigo. Rocío no quiso detenerse. Mientras pueda cantar, seguiré, declaró con una serenidad que conmovió al público. Siguió grabando, aunque el oxígeno empezaba a faltarle. Sus conciertos se volvieron más íntimos, su voz más frágil, pero también más humana. En cada presentación, el público percibía que algo estaba cambiando. Había una melancolía nueva, una dulzura que solo aparece cuando se canta desde el borde de la vida. En 2004, anunció su retiro definitivo. «Es momento de descansar», dijo, pero su mirada desmentía sus palabras. Sabía que el descanso no era elección, sino destino.
Durante los meses siguientes, se sometió a tratamientos intensivos. La quimioterapia debilitó su cuerpo, pero no su espíritu. En casa, entre las flores del jardín, solía escuchar sus propias grabaciones. A veces sus hijos la encontraban con los ojos cerrados, siguiendo el compás de una canción. «Esa soy yo, pero ya no sueno igual», murmuraba. En marzo de 2006, su condición se agravó. Los pulmones, bañados por años de humo, ya no podían sostenerla. En su residencia de Torrelodones, España, el aire se volvió pesado y lento. A su alrededor, su esposo Junior y sus hijos la acompañaban en silencio. No había dramatismo, solo amor contenido. Rocío respiraba con esfuerzo, pero cada exhalación parecía tener ritmo. En su mente, tal vez, aún sonaba un mariachi lejano. La mañana del 25 de marzo de 2006, el cielo estaba nublado. Los médicos de cabecera habían advertido que el final estaba cerca. A las 11:30, su respiración se volvió irregular. Junior le tomó la mano y le susurró: «Te amo, mi reina». Ella abrió los ojos un instante, esbozó una sonrisa casi imperceptible y con un suspiro largo, se fue. Fue un final silencioso, sereno, digno de alguien que había pasado la vida entregando belleza. La noticia cruzó el Atlántico en cuestión de minutos. En México, las estaciones de radio detuvieron su programación habitual. Los locutores hablaban con voz temblorosa: «Ha muerto Rocío Dúrcal, la reina de las rancheras». Las imágenes mostraban a fans reunidos frente a la Basílica de Guadalupe, sosteniendo flores y cantando Amor Eterno entre lágrimas. Era un duelo compartido por dos países que la habían amado como suya. En los días siguientes, la prensa recordaba cómo el cigarro había sido su compañero fiel durante toda la vida. Vivió con él, murió con él, escribió un columnista. Otros hablaban de su fortaleza, de cómo nunca se rindió ni permitió que la enfermedad definiera su final. Rocío murió de pie, dijeron los músicos que la acompañaron hasta el último tour. Su funeral fue un mar de flores blancas. Las canciones que había inmortalizado se escuchaban en los parlantes de la capilla. Nadie podía contener las lágrimas cuando sonó Amor Eterno. Aquella melodía, escrita por Juan Gabriel, parecía ahora una despedida profética. En las calles de Madrid y Ciudad de México, la gente cantaba juntas, unida por el eco de su voz. Rocío Dúrcal dejó más que una discografía. Dejó un ejemplo de entrega total al arte. Cantó hasta que el cuerpo le dijo basta. Murió como había vivido, con elegancia, con fe, con fuego. Los médicos lo resumieron en una frase técnica: insuficiencia respiratoria, consecuencia de cáncer pulmonar avanzado. Pero para muchos, la verdad era otra. El humo se llevó su cuerpo, pero no su voz. Hoy, cuando suenan los primeros acordes de La gata bajo la lluvia, su presencia sigue viva. El aire se llena de ese timbre inconocible, como si regresara por un instante desde algún lugar donde no hay dolor, ni tos, ni despedidas. Rocío Dúrcal fue la reina, y como toda reina, su partida no fue una desaparición, sino una coronación final, la de la eternidad. Chavela Vargas, la voz que desafió a Dios y se apagó con el humo. Durante casi un siglo, su voz fue la herida abierta de México. Chavela Vargas no solo cantaba, confesaba, maldecía, amaba. No había en ella artificio ni adorno, solo una verdad desnuda. Su canto era una plegaria alcohólica, un grito ronco que salía del fondo del alma. Con un cigarro en una mano y una copa en la otra, enfrentó a la vida como enfrentó al público, sin miedo. Pero incluso los espíritus indomables deben detenerse. Y un día, la mujer que desafió al amor, a la moral y a la muerte, tuvo que rendirse al aire que le faltaba. Nació en Costa Rica, pero fue México quien la convirtió en leyenda. Desde los años 50, Chavela se instaló en la Ciudad de México, donde los vales de Garibaldi y los callejones de Coyoacán se convirtieron en su templo. Ahí, entre el humo del tequila y del cigarro, nació su mito. Cantaba sin orquesta, sin acompañamiento, con una soledad que llenaba el espacio. «Yo no canto para agradar», decía, «canto para sobrevivir». El cigarro era parte de esa supervivencia. Desde joven fumaba sin descanso. Las noches de bohemia, el tabaco era su compañero fiel.
Nadie la imaginaba sin el humo flotando alrededor, como si su propia vida se deshiciera lentamente en el aire. Con los años, ese humo comenzó a hacerle daño, pero Chabela lo asumía como una especie de pacto con el destino. Si el cigarro me mata, que me mate cantando, bromeaba, mientras el fuego iluminaba sus dedos arrugados. Su carrera tuvo altibajos. Durante casi 2 décadas desapareció de los escenarios. Vivía recluida, enferma, consumida por el alcohol y la soledad. Nadie sabía si aún estaba viva. Pero a finales de los 80 volvió, más fuerte, más vieja, más verdadera. Su voz ya rota tenía una belleza que solo da el dolor. Los críticos dijeron que no cantaba, recitaba la vida. Paloma Negra, La Llorona, En el último trago, cada interpretación era una confesión ante el mundo. Pero el cuerpo ya no la seguía. Los pulmones, castigados por décadas de tabaco, comenzaron a fallar. Las noches sin dormir, el alcohol y la edad le cobraban cada día un precio más alto. En 2010, los médicos le diagnosticaron insuficiencia respiratoria crónica. Tiene que dejar de fumar, le dijeron. Ella sonrió con desdén. Dejar de fumar ahora sería como dejar de ser yo. Los últimos años los pasó en Tepoztlán, Morelos, rodeada de silencio, flores y recuerdos. Su casa olía a tierra, a tabaco y a música vieja. A veces, sentada frente al atardecer, encendía un cigarro, lo miraba consumirse y murmuraba: así se va la vida, despacio. Las visitas eran pocas. Algunos amigos, músicos y curiosos que venían a escucharla hablar como si la muerte fuera una anécdota. El 30 de julio de 2012 viajó a España, invitado por Pedro Almodóvar, su gran amigo y cómplice artístico. Cantó en Madrid, enferma, con oxígeno detrás del escenario. Los médicos le habían suplicado que no lo hiciera, pero ella insistió: no puedo morirme sin cantar en España una vez más. En ese concierto su voz temblaba, pero su presencia era más fuerte que nunca. El público se puso de pie. Chabela sonrió, cansada, y dijo: ahora sí, ya puedo irme. A su regreso a México, su cuerpo no resistió. Los pulmones, debilitados, colapsaron. Fue internada en el Hospital Imbursa de Cuernavaca. Ahí, el aire se volvió su enemigo. Los médicos hablaban de esperanza, pero sabían que la suya era una batalla sin retorno. En la habitación número 10, la misma mujer que había llenado teatros en todo el mundo respiraba con dificultad. No había cámaras, ni aplausos, ni música, solo el sonido rítmico de las máquinas intentando prolongar lo inevitable. El 5 de agosto de 2012, a las 11:50 de la mañana, el corazón de Chabela Vargas se detuvo. El parte médico decía paro respiratorio, pero los que la conocieron sabían que no fue eso. Chabela no murió, se apagó como una vela que decide descansar. Tenía 93 años. La noticia recorrió al país como un suspiro. Los noticieros la despidieron con las palabras que ella misma habría usado: me voy con México en el corazón. En Garibaldi, los mariachis tocaron La Llorona entre lágrimas. En Tepoztlán, la gente salió a las calles con flores y cigarros encendidos, como si el humo fuera una forma de acompañarla. Algunos decían que en el viento se escuchaba su voz, grave, ronca, inmortal. Su cuerpo fue velado con sencillez. No hubo coronas excesivas ni discursos largos. En el altar, un sombrero, una guitarra y una cajetilla de cigarros sin abrir. En el ambiente, ese aroma inconfundible a tabaco y soledad. Pedro Almodóvar envió una carta que se leyó en voz alta. Chabela no era de este mundo, era un volcán disfrazado de mujer. Los médicos, al revisar su historia clínica, encontraron la explicación científica: enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia respiratoria terminal, pero ninguna palabra médica podía explicar el misterio de una mujer que había cantado al borde del abismo durante toda su vida. Los años han pasado, pero el mito no ha envejecido. En los bares, los cantantes aún imitan su tono grave, su forma de detener el tiempo entre verso y verso. Los jóvenes la descubren y se sorprenden de que una voz tan rota pueda ser tan bella. Tal vez porque Chabela entendió algo que pocos comprenden: que la perfección no emociona, solo la verdad lo hace. Hoy, su casa en Tepoztlán sigue en pie. En las paredes hay fotos amarillentas, guitarras viejas y una sensación de eternidad. Alguien, de vez en cuando, enciende un cigarro frente a su retrato. El humo sube lento, dibujando la silueta de una mujer de sombrero y mirada de fuego. Es su manera de decirle: sigue aquí. El cigarro que la acompañó toda la vida fue su condena, sí, pero también su firma. Sin él, quizás no habría existido la misma voz ni la misma mujer, porque Chabela Vargas vivió sin pedir perdón.
amó sin medir y murió sin miedo. Y en el aire, donde el humo se disuelve, todavía flota su última canción, una mezcla de dolor, libertad y eternidad. El cigarro fue testigo de su gloria, pero también cómplice de su final. En las manos de José José, de Rocío Dúrcal, de Chavela Vargas, el humo no era solo un hábito, era un símbolo. Representaba la pasión, la ansiedad, la soledad de quien vive frente al público y se queda solo cuando cae el telón. Cada bocanada era una pausa entre el amor y la muerte. Y al final, fue ese mismo humo el que les arrebató el aire que sostenía sus canciones. Los tres compartieron más que la música. Compartieron la fragilidad del cuerpo humano y la fuerza indestructible del arte. José José, con su voz celestial, luchando hasta el último aliento por recuperar el tono que lo hizo eterno. Rocío Dúrcal, grabando canciones mientras la enfermedad la consumía, regalando su último suspiro con una sonrisa. Y Chavela Vargas, encendiendo un cigarro en la antesala de la muerte, cantándole a la vida como quien desafía al destino. Las causas médicas fueron distintas, pero el final fue el mismo. El aire se acabó. Y sin embargo, sus voces aún respiran. Su arte no murió en los hospitales ni entre tubos de oxígeno. Vive en cada nota que suena en una radio vieja, en cada mariachi que canta bajo un balcón, en cada lágrima que se desliza al escuchar el triste Amor Eterno o La Llorona. Quizás no se fueron del todo, quizás solo cambiaron de forma. El humo que los consumió ahora flota sobre la memoria colectiva, recordándonos lo frágil que puede ser el cuerpo y lo inmenso que puede ser un legado. Hoy, cuando encendemos una vela, una radio o una canción, ellos regresan. José José con su voz que acaricia el alma, Rocío con su dulzura eterna, Chavela con su verdad sin filtros. Los tres siguen ahí, recordándonos que la música, al contrario de los cuerpos, no necesita aire para vivir. Y, mientras el eco de sus canciones se pierde en la distancia, queda una pregunta flotando en el humo. Si no hubieran cantado, si no hubieran vivido así, ¿serían los mismos mitos que hoy oramos? El tiempo dirá, pero esta noche, el aire todavía huele a canción, a tabaco y a eternidad.